Hola compañeros, el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy importante en el mundo de la filosofía. Se trata sobre concepciones no filosóficas del hombre frente a la realidad en el mito. Vemos que desde siempre el ser humano ha tratado de entender al mundo que lo rodea y su propio lugar en él. Antes de que surgieran explicaciones filosóficas o científicas, los mitos fueron una de las principales formas de interpretar la realidad, a través de los relatos simbólicos y cargados de significados diferentes. Culturas han explicado el origen del universo, la naturaleza, la vida y hasta el destino humano. Los objetivos de nuestra presentación es definir qué es un mito y cómo se diferencia de la filosofía y la ciencia. Analizar el papel del mito en la interpretación de la realidad a largo tiempo. Reflexionar sobre la influencia actual del mito en nuestras formas de pensar y comprender. A través de esta presentación veremos cómo el mito no solo explica lo desconocido en el pasado, sino que sigue impactando nuestra cultura y visión del mundo hoy en día. Desde tiempos inmemorables, los mitos han formado parte esencial de la humanidad. Nos han ayudado a explicar el origen del mundo, el propósito de la vida y nuestra conexión con lo divino. Pensadores como Mircea Eliade, Joseph Campbell y Ernest Cassirer han analizado el mito desde distintas perspectivas, encontrando en él una herramienta fundamental para la comprensión. Hoy exploraremos sus concepciones sobre el mito y las compararemos con la visión bíblica, en especial con Colosenses 1, 15, 20, donde se presenta a Cristo como la verdad suprema. ¿Son los mitos simples narraciones culturales o tienen un significado más profundo? Acompáñenos a recorrer a través de la historia, la filosofía y la fe para descubrirlo. ¿Cómo define el mito Mircea Eliade y cuál es su función en la sociedad? Mircea Eliade define el mito como una narración sagrada que relata hechos ocurridos en un tiempo primordial, en el que se fundan el mundo y la humanidad, en lugar de ser simplemente una invención o una fábula. El mito representa un momento de revelación donde se establecen modelos y leyes fundamentales que explican el orden cósmico y social. La función del mito en la sociedad es doble. Es explicativa y reestructurante y ritual y de renovación. La explicativa y estructurante dice de que el mito ofrece una cosmovisión que da sentido a la existencia humana, explicando el origen del mundo y estableciendo el orden de las cosas, pues este relato sagrado estructura la forma en que las comunidades entienden su realidad y su lugar en el universo. En el ritual y de renovación, pues a través de la repetición ritual de los acontecimientos míticos, las sociedades buscan recrear y revivir ese tiempo sagrado, pues al hacerlo reafirman el orden cósmico y mantienen la continuidad de sus tradiciones y creencias, permitiendo que el pasado primordial se haga presente en cada acto ritual. En resumen, para Eliade, el mito es una herramienta fundamental que al mismo tiempo que explica el origen y la estructura del mundo, orienta y sostiene la vida ritual y social de una comunidad. Según Joseph Campbell, ¿qué papel juegan los mitos en la vida del ser humano y en su comprensión de la realidad? Él explica que los mitos dan significado al caos aparente del mundo, ayudando a los humanos a encontrar orden en la complejidad de la existencia. Desde una perspectiva religiosa, los mitos articulan los misterios del universo y de Dios, proporcionando una narrativa que ayuda a entender el sufrimiento, la muerte y el propósito último de la vida. Los mitos permiten a las personas percibir lo sagrado en el mundo cotidiano. Por ejemplo, muchas historias míticas presentan la creación del universo como un acto divino, lo que invita a las personas a ver la realidad como una manifestación de Dios. Según Campbell, estas narrativas despiertan en el ser humano un sentido de asombro y revelación hacia lo divino. Para Campbell, también los mitos muestran que aunque las religiones y las culturas son diversas, todas apuntan a verdades universales. Los mitos de distintas tradiciones revelan un vínculo común con lo trascendental, mostrando diferentes formas de comprender a Dios y lo espiritual en la experiencia humana. ¿Qué relación establece Ernest Cassirer entre el pensamiento mítico y las formas simbólicas de conocimiento? Para Cassirer, el pensamiento mítico es una forma temprana de conocimiento simbólico que procede a la religión, el arte y la ciencia. Cassirer considera que el ser humano es un animal simbólico. Se refiere que el hombre construye, piensa y se sitúa en la realidad de las cosas.
Para él, una forma simbólica que tiene significado puede ser con palabras, se refiere a un lenguaje, puede ser el dinero o algunas imágenes, por ejemplo, una paloma blanca que representa la paz. Para él era algo único y exclusivo que solamente los seres humanos podríamos hacerlo. Una cita bíblica sería Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Las concepciones de Eliade, Campbell y Cassirer sobre el mito presentan enfoques diferentes, aunque hay puntos en común en cuanto a su importancia para la comprensión humana. A continuación, comparo y contrasto sus ideas con la lectura bíblica, resaltando similitudes y diferencias. Mircea Eliade. Punto en común con la lectura bíblica. Tanto Eliade como la Biblia afirman que el mito explica el origen del mundo. En la narrativa bíblica, el Génesis describe cómo Dios crea el mundo a partir de la nada, lo que podría verse como un paralelo con el mito del origen. Además, la Biblia resalta la idea de que los relatos sagrados tienen una conexión directa con el sagrado, un principio que también se observa en la visión de Eliade sobre el mito. Diferencia fundamental. Eliade enfatiza la repetición y el regreso al principio a través de la interpretación ritual, mientras que en la Biblia, aunque la creación inicial es primordial, no se promueve una repetición cíclica de los eventos, como lo haría el mito en la visión de Eliade, sino un propósito lineal y redentor hacia el futuro. Joseph Campbell. Punto en común con la lectura bíblica. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se encuentran figuras como Moisés o David, que atraviesan un viaje de héroe en sus relatos. Como Campbell, se podría interpretar que estos personajes enfrentan pruebas, reciben revelaciones divinas y cumplen una misión, lo cual se asemeja al arquetipo héroe que supera las adversidades. Diferencia fundamental. La diferencia con Campbell radica en la visión del papel de lo divino, mientras que Campbell ve los mitos como una representación del proceso psicológico humano en la Biblia. El papel de lo divino es central y activo, siendo Dios quien interviene directamente en los eventos. No solo es una proyección del inconsciente colectivo. Ernest Cassirer. Punto en común con la lectura bíblica. Al igual que el enfoque bíblico, el mito para Cassirer tiene un carácter simbólico. Los relatos bíblicos, como el del Génesis, están llenos de símbolos. Por ejemplo, la serpiente, el árbol, el pecado, que buscan representar verdades espirituales y existenciales más profundas. Diferencia fundamental. Mientras que Cassirer sostiene que el mito es un estadio primitivo en el desarrollo del pensamiento humano, que eventualmente es superado por el pensamiento racional y científico, la Biblia no presenta al mito como un paso evolutivo hacia una comprensión más profunda, sino como una verdad revelada y eterna. Puntos en común y diferencias generales. Puntos en común. Todos los pensadores coinciden en que el mito tiene una función explicativa y simbólica, ayudando a los seres humanos a entender su relación con el mundo y lo divino. Los tres enfatizan que los mitos sirven para dar estructura a la experiencia humana y proporcionar significado, aunque con diferentes enfoques. A continuación, haremos la comparación con la lectura bíblica. La Biblia contiene numerosos relatos míticos, como la creación en el Génesis, el diluvio universal o el Éxodo, que han interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia. Comparando la visión de Eliade, Campbell y Cassirer con la lectura bíblica, encontramos puntos en común y diferencias claves.
Pero, ¿cuáles son esos puntos en común? Bueno, hablaremos sobre Eliade y la Biblia. Ambos consideran que los mitos, como los relatos del Génesis, tienen una función explicativa y sagrada. Para Eliade, estos relatos establecieron modelos de comportamiento, lo cual es evidente en la moral y leyes derivadas de la Biblia. Campbell y la Biblia. Campbell ve los mitos como guías de transformación personal y espiritual, lo que coincide con muchas historias bíblicas que presentan viajes de héroes, como Moisés o Jesús, con pruebas, sacrificios y resurrección simbólica. Cassirer y la Biblia considera el mito como una forma simbólica de conocimiento, y la Biblia puede entenderse como una evolución del pensamiento mítico hacia un sistema religioso más estructurado. Ahora, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Eliade valora el mito como historia sagrada, no lo limita a una tradición específica, mientras que la Biblia presenta sus relatos como únicos y divinamente inspirados. Campbell ve los mitos como patrones universales en todas las culturas, mientras que la teología bíblica enfatiza la singularidad de su revelación. Por otra parte, Cassirer analiza el mito desde una perspectiva epistemológica, mientras que la Biblia presenta sus relatos como verdades reveladas, no solo como formas simbólicas. En conclusión, la Biblia puede interpretarse desde tres perspectivas: como un mito sagrado que estructura la realidad, Eliade; como una narrativa de transformación personal y espiritual, Campbell; como una manifestación del pensamiento simbólico en evolución. Este se refiere a Cassirer. En resumen, a lo largo de la historia, los mitos han sido herramientas fundamentales para explicar el origen del mundo, la naturaleza del ser humano y su relación con lo divino. Pensadores como Mircea Eliade, Joseph Campbell y Ernest Cassirer han analizado el mito desde distintas perspectivas, explorando su impacto en la sociedad y la conciencia humana. En esta presentación examinaremos sus concepciones del mito y las compararemos con la lectura bíblica de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, donde se presenta a Cristo como la verdad suprema. ¿Cómo se relacionan estos enfoques con la visión cristiana? ¿Existen puntos en común o diferencias fundamentales? A través de este análisis buscaremos responder estas preguntas y comprender mejor el papel del mito en nuestra percepción de la realidad. Y como conclusión, tenemos que, aunque los mitos y la Biblia comparten elementos narrativos y simbólicos, la centralidad de Cristo en el mensaje bíblico marca una diferencia fundamental. Los estudios de Eliade, Campbell y Cassirer ayudan a comprender la importancia del mito en la experiencia humana, pero la visión cristiana plantea una realidad absoluta que va más allá del pensamiento mítico tradicional. Gracias.